Seguimos con el estudio de lo que son los poliedros que ocupan un lugar en el espacio, ¿sí? No te olvides que un poliedro es un conjunto de caras poligonales, ¿ya? Y puede ser, por ejemplo, como la forma de un cubo, ¿ya? Puede ser la forma de esta pirámide, ¿ya, chicos? O un prisma rectangular, un prisma cuadrangular, un prisma triangular, ¿ya? Entonces, eso es un poliedro. Dentro de los poliedros estamos estudiando lo que son las pirámides. Bueno, y adicionalmente lo que es el cono y la esfera. Una pirámide, como tú ves acá, es un sólido limitado por una región poligonal llamada base. En una pirámide siempre va a tener una sola base. Mira, ahí está. La pirámide que tú ves acá tiene una sola base. Sí, y en su parte lateral está limitada por tres regiones triangulares. Un ejemplo clásico de las pirámides son las pirámides de Egipto, donde solo tienen una base y terminan en punta, ¿no? Bueno, lo opuesto a la base es un vértice, el vértice principal de la pirámide, ¿sí? Y eso es lo que pasa con las pirámides, chicos. ¿Ya? Como dice acá, parte lateral está limitada por regiones triangulares consecutivas, que tienen un vértice en común. Esas regiones tienen este vértice en común, que es la parte de arriba de la pirámide, lo cual a su vez es el vértice de la pirámide. En toda pirámide, la perpendicular trazada desde su vértice al plano de la base se denomina altura de la pirámide. Mira, quiero que veas acá desde el vértice dibujas una perpendicular, un segmento perpendicular a la base, y ese segmento perpendicular que tú estás dibujando, ¿cómo se le llama? Se le llama altura. Sí, chicos, estos son los elementos de la pirámide: la base, la arista de la base, la arista lateral, el vértice, la altura perpendicular a la base. ¿Qué es una pirámide regular? Ya entiendes lo que es, o tienes la idea de lo que es una pirámide, pero pirámide regular es cuando las aristas laterales son congruentes. Y tú sabes que la palabra congruente significa igual. Entonces acá tenemos las aristas laterales. ¿Ya, chicos? Y esto, mi querido alumno, tiene que ser lo mismo. O sea, esas aristas laterales tienen que ser iguales. ¿Ya? Y su base tiene que ser un polígono regular. Tú sabes quiénes son los polígonos regulares. Los polígonos regulares son, por ejemplo, el triángulo equilátero, el cuadrado, el pentágono, donde todos sus lados y ángulos son iguales, es el pentágono regular, etcétera. Ya, en este caso, como dice acá, en toda pirámide regular, sus aristas laterales son iguales y su base tiene que ser un polígono regular, que en este caso tendría que ser un cuadrado, donde todos sus lados son iguales y todos sus ángulos son iguales. En toda pirámide regular, el pie de su altura coincide con el centro de su base. O sea, este, el centro de este cuadrado es el centro de la base de la pirámide, ¿sí? Y justo cuando vamos a dibujar la altura va a coincidir con ese centro. ¿Ya, chicos? Eso es lo que va a pasar. Entonces, la altura coincide con el centro de la base de la pirámide. ¿Ya, chicos? Y la perpendicular trazada de su vértice a cualquiera de las aristas básicas se denomina apotema. O sea, ¿qué sucede? Mira, tú sabes que una pirámide tiene como laterales triángulos. Sus laterales, sus caras laterales son triángulos. Si de cada triángulo, ¿no? Que es una cara lateral que bueno, es la cara lateral de la pirámide, tú dibujas su altura, o sea, el segmento perpendicular de ese triángulo, justo hacia un lado de la base de la pirámide, ese segmento perpendicular le vas a llamar apotema. Ese es el apotema. ¿Ya, chicos? Ya tenemos el apotema de la cara lateral y tenemos el apotema de la base. ¿Cómo se dibuja el apotema de la base? Coges el centro de la base y también dibujas un segmento perpendicular a la cara, o mejor dicho, a la arista de la base. ¿Ya? Mira, siempre en referencia a la arista de la base. Entonces acá denotamos dos apotemas, el apotema lateral y el apotema de la base. ¿Ya, chicos? Entonces muy importante eso. Bueno, PO es la altura. Mira, ahí está, PO es la altura. ¿Ya? Esto es la arista lateral del polígono regular. Tenemos dos apotemas. Ok, chicos, acá tenemos dos apotemas. ¿Ya? Acá podemos aplicar, por ejemplo, el teorema de Pitágoras. No te olvides que la suma de los catetos elevado al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. La altura al cuadrado más el apotema de la base al cuadrado es igual al apotema lateral elevado al cuadrado. ¿Ya, chicos? Entonces, muy importante eso. Ya, en toda pirámide, ¿qué se cumple, no? Quiero hallar el área de la superficie lateral. Acá es lateral, no es lateral. Área de la superficie lateral. ¿Cómo se halla el área de la superficie lateral? Es el semiperímetro de la base multiplicado por el apotema. ¿Ya? Entonces vuelvo a repetir. El área de la superficie lateral es el semiperímetro de la base multiplicado por su apotema. ¿Ya, chicos?
¿Ya? Ahora, ¿cuál es qué es semiperímetro? El semiperímetro, mi querido alumno, es la suma de todos los lados de la base, ojo de la base, dividido entre 2. Eso es semiperímetro. ¿Ya, chicos? Y el apotema tiene que ser el apotema lateral, este apotema de acá. ¿Ya? El apotema de la pirámide. Entonces, semiperímetro de la base multiplicado por la apotema te va a dar la superficie lateral. ¿Ya, chicos? Ahora, si nos piden el área de la superficie total, entonces si me piden la superficie total es el área de la superficie lateral, o sea, esta fórmula más el área de la base. Toda el área va a ser el área de la lateral más el área de la base. Así de simple, chicos. ¿Ya? Y se me piden el volumen. El volumen, mis queridos alumnos, de cualquier pirámide es un tercio del área de la base por la altura. Así. O sea, área de la base por la altura dividido entre 3. ¿Ya, chicos? Entonces, eso es lo que pasa con el prisma pirámide regular. Ahora hablemos del cono. Ya, el cono, bueno, es el estudio sistemático de las pirámides y el conocimiento de la circunferencia y algunas otras líneas curvas han conllevado a la obtención del subsiguiente estudio de otras figuras, entre ellos cuáles destaca el cono. Ok, muchachos, miren, acá tenemos de cómo más o menos se puede formar lo que es un cono, ¿ya? ¿Cuál es la idea de un cono? Ya, bueno, en el cual es muy parecido al de una pirámide, o sea, el cono se parece a una pirámide, solo digo que se parece nada más, no es que es una pirámide, ¿ya? Con la diferencia que su base es una región curva cerrada en lugar de una poligonal. O sea, imagínate que la base es una región curva, ahí está, solo son curvas, ¿ya? Son curvas y va a coincidir con un vértice, ¿no? De la base al vértice, bueno, a su opuesto va a ser un vértice, ¿ya, chicos? Y se forma lo que es un cono, ¿ya? Esto de que es un cono. Esta de acá lo que tú ves es la base, todo lo que está a su alrededor es una superficie lateral. La parte de arriba se va a llamar vértice o cúspide para el cono. Y tú sabes que desde el vértice dibujas un segmento perpendicular a la base y denotas lo que es la altura. Ya, esas son las partes de un cono, lo más básico de un cono. Pero si hablamos de un cono de revolución o cono circular recto, ya es otra cosa, ¿no? El cono de revolución se va a formar gracias a girar mediante un eje un triángulo rectángulo. Mira, acá tienes un triángulo rectángulo. Ya, chicos, ahí está el triángulo rectángulo. Esta es la hipotenusa del triángulo rectángulo. Esto es el cateto del triángulo rectángulo. Y acá tengo el otro cateto, ¿no? Hipotenusa y los dos catetos. Y uno de los catetos va a ser el eje de giro. Ya, chicos, ahora tú vas a girar este triángulo rectángulo en ese sentido 360 grados. Entonces, ¿tú qué puedes imaginar? Que vas a formar una figura llamada cono cuando giras este triángulo rectángulo. ¿Ya, chicos? Y acá está el cono de revolución o cono circular recto. Mira, ahí están mis queridos alumnos. Bueno, prácticamente los mismos elementos que hemos denotado antes, solo que vamos a entender algo más. La hipotenusa de este triángulo rectángulo, cuando tú lo giras, ahora se va a transformar en lo que llamamos generatriz y lo vas a notar por una G. Este vértice del triángulo, ¿no? Al momento de girar, ahora va a ser el vértice o cúspide del cono. Todo va a barrer una superficie, entonces va a generar lo que es el cono. Eso se llama superficie lateral y acá tenemos la base que es un círculo. Este cateto del triángulo rectángulo ahora va a ser el radio de ese círculo. ¿Ok, chicos? Eso es lo que va a suceder. ¿Ya? Entonces, eso es el cono de revolución. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se halla el área de la superficie lateral? ¿No? El área de la superficie lateral va a ser pi multiplicado por el radio y multiplicado por la generatriz. Entonces, vuelvo a repetir, o sea, todo el alrededor, ¿no? De lo que es un cono. ¿Cómo se halla el área de la superficie lateral? Te dije pi multiplicado por el radio y multiplicado por la generatriz. La generatriz es este lado que originalmente era la hipotenusa del triángulo. ¿Cómo se halla el área de la superficie total? El área de la superficie lateral más el área de la base. ¿Ya, chicos? El área de la total es el área de la superficie lateral más el área de la base. ¿Ya? ¿Cómo se halla el volumen? El volumen es un tercio del área de la base por la altura. ¿Ya? La misma fórmula que la del prisma, un tercio del área de la base por la altura. Ya, mis queridos alumnos, y eso es lo que sucede, chicos. Cuando nosotros desarrollamos un cono, más o menos va a tener esta forma, ¿sí? Este es un cono desarrollado. Bueno, este es un cono. Cuando tú lo desarrollas es como que si tú vas a hacer un corte en el cono y vas a abrir, digamos, ese cono y vas a convertirlo en una superficie plana. Y esto es lo que se va a formar. Sí, chicos, todo esto que tú ves acá, ¿ya? Eso es lo que se forma. Ahora, tú haces el corte, digamos, por acá, abres el cono y se va a quedar una superficie plana que tiene esta forma.
esta longitud de acá va a ser la generatriz, mi querido alumno. ¿Sí? Esa longitud de ahí va a ser la generatriz. Acá tenemos el ángulo, ¿no? Un ángulo que se va a formar cuando tú desarrolles el cono. El desarrollo de la superficie lateral del cono es un sector circular. Ahí está, mira, el sector circular. No es un círculo, sino parte de una circunferencia, cuyo radio es la generatriz del cono. Mira, entonces este sector circular, ahora la generatriz va a ser el radio, ¿ya? Y su superficie es equivalente a la superficie lateral del cono. ¿Ya, chicos? Ese es el desarrollo del cono. Ahora, esta relación se cumple, mira. El radio sobre la generatriz, ¿ya? El radio sobre la generatriz es equivalente al ángulo dividido entre 360 grados. ¿Ya, chicos? Ahora, ¿qué radio? El radio de este conito, de la base, ¿ya? Este radio tienes que reemplazar acá. Lo divides entre la generatriz, es la relación que vamos a encontrar, y eso va a ser equivalente, como te digo, a teta entre 360 grados. Ya. Eso es lo que pasa, mis queridos alumnos, con el cono desarrollado. ¿Sí? Entonces, muy importante, mis queridos alumnos, ello. ¿Ya? Y esa relación es la que vamos a usar solo en un problemita. Un problemita que está esa relación, bueno, dos si no me equivoco. La sección axial de un cono circular recto. ¿Qué es la sección axial de un cono circular recto? ¿Ya? Es un triángulo isósceles, ¿no? O sea, tú tienes el cono, mira, acá está el cono más claro, ya, ahí está el cono, ¿no? Y si tú lo ves en dos dimensiones, esto es en tres dimensiones, si tú lo ves en dos dimensiones, es como si estuvieses formando dos triángulos rectángulos, donde van a tener dos lados iguales, ¿te das cuenta? Y un lado diferente. Por eso, si hablamos de la sección axial de un cono, se forma lo que es un triángulo isósceles, donde acá está la generatriz y esto es dos veces el radio. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿ya? Cuyos lados son congruentes con dos generatrices diametralmente opuestos, ya que su base es el diámetro de la base del cono y su vértice, ¿no? Mira, ahí está. Y desde el vértice hasta el centro de la base, eso es la altura de prácticamente este triángulo. O sea, y tienes que imaginar el cono y eso es lo que se forma, mis queridos alumnos. ¿Ya? Ahora, en la figura del triángulo AVE es la sección axial del cono mostrado. En cómo se halla la superficie, ¿no? De la sección axial, ¿no? De AVE. Entonces, eso va a ser igual al radio de este círculo o de la base del cono multiplicado por la altura. ¿Ya, chicos? Radio multiplicado por la altura. ¿Ya? Si te piden el área del triángulo, utilizas la fórmula la que tú conoces, ¿no? ¿Cómo se halla el área de un triángulo? Base por altura sobre 2. Mira, si te piden el área de la sección axial, lo mismo que siempre sabemos. Esta es la base y todo esto representa la altura. Así. Entonces, si te piden el área de todo este triángulo, vas a decir, ya, el área va a ser igual a la base por la altura dividido entre 2. El área va a ser igual. ¿La base cuánto es? 2R, ¿no? Porque acá es RR, entonces va a ser 2R. ¿Y la altura cuánto es? H, y eso lo divides entre 2. Simplificas y te queda R por H. ¿Te das cuenta? Sí, lo mismo. ¿Ya, chicos? Entonces es muy importante eso. ¿Ya? Si el triángulo de la figura es equilátero, entonces el cono se llamará equilátero. Ya. Entonces imagínate que la generatriz, acá tenemos generatriz, y justo el diámetro del círculo también es la generatriz. Entonces es obvio que se va a formar una sección axial equilátera, un triángulo equilátero, ¿no? Imaginando eso, entonces al cono se le llama cono equilátero. Ahora hablemos de una superficie esférica. ¿Cómo podemos formar una superficie esférica generada por una semicircunferencia? Mira, acá tenemos una semicircunferencia. Quiero que veas esa semicircunferencia. ¿Ya, chicos? Gira esta semicircunferencia de acuerdo a su diámetro. Esto de acá es el diámetro. Eso va a ser el eje de giro. ¿Ya, chicos? Entonces el diámetro, no te olvides que es dos veces el radio. Gira esta semicircunferencia, ¿no? En tres dimensiones y se va a formar lo que llamamos una esferita. ¿Ya? Barre una superficie, pero tú imaginas ya una esferita. Elementos de esta esferita, mira. Acá tenemos un plano que corta la esfera en tres dimensiones. A eso se le llama plano secante. ¿Ya? Esta circunferencia que se ha generado acá, esta pequeña circunferencia, se va a llamar circunferencia menor. Y acá tenemos una circunferencia diametral de la esfera. A eso se le llama circunferencia máxima o circunferencia mayor. ¿Ya? Este es el centro de la esferita. Vuelvo a repetirte. Tú lo imaginas esto en tres dimensiones. Por algo estamos girando una semicircunferencia y generas lo que se llama una esferita. ¿Ya, chicos? Bueno,
Acá tenemos el radio de la esfera. Mira, ahí está. Medido desde el centro de la esfera hacia una parte periférica de la esfera. Entonces, ese es el radio. Ya tienes que imaginarlo así, mis queridos alumnos. Y si nosotros vemos esta esferita reposando sobre un plano, entonces ese plano, ¿cómo se le llama? Plano tangente. Mira, esto es plano secante, corta la esferita, y esto es plano tangente, ¿no? Que toca en un solo punto a la esfera. ¿Ya, chicos? Bueno, si nosotros denotamos, mis queridos alumnos, ese plano, como te digo, ya va a ser tangente a la esfera. Pero si yo quiero dibujar el radio al plano, si yo voy a dibujar, por ejemplo, un segmento justo que pasa por ese punto de tangencia de la esfera con el plano, entonces el radio y esa recta tangente van a formar un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Entonces es importante también denotar eso. Ya, entonces, la esfera, ¿qué va a ser? El alquitrán sólido generado por un semicírculo al girarlo 360 grados en torno a su diámetro, ¿no? Que va a ser el eje de giro. ¿Cómo se halla el volumen de una esfera? El volumen de una esfera es 4 tercios de pi multiplicado por el radio al cubo, ¿no? El volumen de toda esta esferita es 4 tercios de pi, de toda esta esferita que tú ves acá. ¿Ya, chicos? Ya, ahora los elementos, otra vez la circunferencia menor, ¿sí? Acá, mira, por el plano secante se genera una circunferencia menor. Esta es la circunferencia máxima y este es el plano tangente, no te olvides de eso. ¿Ya, chicos? Ya te he dicho cómo se halla el volumen de una esfera. Ya, con esto, mis queridos alumnos, empezamos a desarrollar algunos cuantos ejercicios. Vamos a ver, ¿ya? En el problema número 1, mis queridos alumnos, ¿qué nos dice? A ver, vamos a ver qué dice el problema número 1. Vamos a hacer algún programita porque está muy pesado esto. Vamos a cerrar este, ¿ya? Ya está. En el problema número 1 dice calcular el área de la superficie lateral de la pirámide regular, ¿no? Si es una pirámide regular, quiere decir que su base es regular, o sea, si es cuadrilátero, tiene que ser un cuadrado obligatoriamente, donde todos sus lados, como son, iguales. ¿Ya, chicos? Ya. Y la pregunta es, ¿cómo se halla la superficie lateral? Entonces tú te acuerdas de la fórmula. La superficie del área lateral o de la superficie lateral va a ser igual al semiperímetro multiplicado, mi querido alumno, por el apotema de la pirámide. Así se halla la superficie lateral. ¿Ya? Entonces la superficie lateral va a ser igual. ¿Cómo se halla el semiperímetro de la base? Por si acaso, este es el semiperímetro de la base. Ya, muy importante notar eso. Acá tenemos la base que tiene como lados iguales 5, 5 y 5. Y si tú quieres hallar el perímetro, eso va a ser igual a la suma de todos sus lados. 5 más 5 más 5 más 5, eso es 20. Pero el semiperímetro, que es denotado por una P, es ese perímetro dividido entre 2. O sea, acá tendríamos que reemplazar 10. Lo multiplicamos por el apotema, que vale 7, ¿no es cierto? Entonces acá ponemos 7. O sea, prácticamente nos va a salir 70 centímetros cuadrados. Siempre las áreas son en centímetros cuadrados. ¿Ok, chicos? Eso pasa en el problema número 1. Así de sencillo, mis queridos alumnos. ¿Ya? A ver, ¿qué dice en el problema número 2? Tenemos un cono circular recto cuyo radio mide 8 metros cuadrados. Bueno, acá ha habido una confusión, ¿no? No puede ser que el radio mida 8 metros cuadrados. De repente será 8 metros nada más. ¿Sí? O de repente te está dando el área lateral. Pero vamos a ver, su generatriz mide 10 metros. Calcule el área de la superficie lateral. Ya, chicos, me pide el área de la superficie lateral. ¿Cómo podemos hallar el área de la superficie lateral, no? Primero dibujemos un cono. ¿Ya? Entonces voy a dibujar un cono, más o menos así. Si es circular recto, ahorita te voy a decir por qué. ¿Ya? Entonces acá vamos a dibujar el conito. Tienes que imaginarlo en 3 dimensiones, mi querido alumno. Ya. Ahí está el cono, mis queridos alumnos. Este es el vértice o la cúspide del cono. Si yo dibujo un segmento perpendicular a la base del cono, eso se le llama como altura. Esto de acá es la altura. Y los laterales o este segmento que tú ves acá del cono se le llama generatriz. ¿Sí? Ya bueno, dice que tiene un radio que mide 8 metros, ¿no? Entonces voy a obedecer eso, que es 8 metros, a pesar de que esto de acá es un error. ¿Ya? Pero bueno. Y acá tenemos el radio del cono. Y el radio del cono, como tú ves acá, te dice que es 8 metros. Entonces acá yo voy a poner 8 metros. ¿Sí, chicos? Y me pide el área de la superficie lateral del cono. Ahora la pregunta es, ¿cómo se halla el área de la superficie lateral de un cono recto, no?
área de la superficie lateral, es igual a pi multiplicado por el radio y multiplicado por la generatriz. De esa manera, mis queridos alumnos, hay el área de la superficie lateral. Esa es la fórmula. El área de la superficie lateral es igual a pi multiplicado por el radio, que en este caso es 8 metros, y multiplicado por la generatriz. En este caso me dice que vale 10. ¿Ya? 10 metros. Entonces la respuesta sería 80 pi. El área de la superficie lateral es igual a 80 pi. Ya está, mis queridos alumnos, así de simple. ¿Ya? Ahora, en el problema número 3, ¿qué nos dice? Calcular el volumen de la esfera cuyo radio es igual a raíz de 3. Entonces tú tienes una esferita, voy a dibujar más o menos lo que es una esferita. Si lo imaginamos esto en 3 dimensiones, ¿ya? Sí, entonces acá, para poder denotar la esferita, voy a dibujar su centro. Y más o menos así. Ya está. Entonces imaginemos que eso de ahí es una esferita, este es su centro, y ahora dibujo lo que es el radio. Ahí tenemos el radio de la esfera. Sí, todo en 3 dimensiones. Bueno, dice que el volumen, dice cuyo radio es igual a raíz cúbica de 3. Entonces este radio, dice el problema que es igual a la raíz cúbica de 3. Bueno, ¿cómo se halla el volumen de una esferita, no? El volumen de una esferita, chicos, es igual a 4 tercios de pi multiplicado por el radio al cubo. Así se halla el volumen de una esfera. ¿Ya? Solo reemplazamos lo que es el radio. Y el radio es raíz cúbica de 3. Raíz cúbica de 3 elevado al cubo. ¿Sí, chicos? Bueno, esto entenderás que se va a simplificar. Y prácticamente te va a quedar 4 tercios de pi por 3. Y otra vez se simplifica este 3 y te queda simplemente 4 pi. Y esa sería la respuesta en el problema número 3. Así pasa, chicos, ¿ya? A ver, pasamos al problema número 5. Dice, calcular el área de la superficie total de un cono de revolución de 144 pi centímetros cuadrados, ¿no? Ah, no, el área de la superficie lateral de 144 pi centímetros cuadrados de un cono de revolución. Dibujamos otra vez el cono. Sí, voy a copiar este cono de acá. Ya, solo como referencia. A ver, control C. Y acá lo vamos a copiar. ¿Ya? Control V. ¿Ya? Ahí tenemos nuestro cono, mi querido alumno. Ya, pero te dice, obvio que la generatriz es otra, no es la misma, ¿no? ¿Ya? Pero ¿qué me dice de este conito, no es cierto? ¿Ya? ¿Qué es lo que me dice del cono? Mira, me dice que el área de la superficie total del cono, total, mi querido alumno, te dice que es 144 pi centímetros cuadrados. Ahora, ¿cómo sería el área total? El área total es igual al área lateral más el área de la base. Así se halla. Pero ya te dan el área total. El producto de las longitudes de su generatriz y el radio de su base es 80, ¿no? Entonces, la generatriz que no la conozco y el radio tampoco la conozco, voy a borrar este radio. Pero dice que su producto vale 80, o sea, G por R me está saliendo 80, es lo que está diciendo el problema, ¿no? Calcule el volumen de dicho cono, ¿no? Y ahora la pregunta es, ¿cómo calculamos el volumen de dicho cono, no? Entonces vamos a, por si acaso, el área total de este cono de revolución es 144 pi. Voy a poner acá 144 pi. Ya, ese es el área total. ¿Cómo se halla el área total? El área lateral. ¿Cómo se halla el área lateral? Es pi por el radio y por la generatriz. Más. ¿Cómo se halla el área de la base? El área de la base es pi multiplicado por el radio al cuadrado. Así se halla, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿cómo se halla el volumen de un cono? Entonces vamos a poner el volumen de un cono es igual a un tercio de área de la base por la altura. Así se halla el volumen de un cono. Un tercio de área de la base por la altura, ¿ya? Entonces va a ser un tercio de área de la base. ¿Cómo se halla el área de la base? Pi por radio al cuadrado, porque la base es un círculo. ¿Y la altura? Pues la altura es h, la que tú ves acá. Entonces vamos a poner acá h. ¿Sí, chicos? Entonces eso es lo que nosotros tenemos como datos. Entonces tenemos que encontrar h y tenemos que encontrar r al cuadrado. ¿Sí? Con todos estos datos que tenemos acá. Ojo que el área total es 144 pi. Mira qué pasa si yo lo reemplazo acá, mira. ¿No? Porque es 144 pi. Entonces reemplazamos, ¿no? Acá sería 144 pi. En cada término se va pi. Chao a pi. Ahí se va pi. ¿Ya? Ahora mira, nosotros sabemos que R por G
vale 80, porque acá está como dato, así dice el problema, G por R o R por G es 80, entonces vamos a poner 144 es igual a 80 más el radio al cuadrado. Ahora nosotros tenemos que restar, ¿no? Este 80 se va al otro lado negativo y se resta con 144. Menos 80 te queda 64, que es igual a R al cuadrado. Y este exponente pasa como raíz, o sea, te queda raíz de 64 es igual a R, ¿ah? Y R nos va a salir 8. Miren chicos, el radio vale 8. Y tú te preguntarás, ¿de qué me sirve pues hallar el radio? Si tienes el radio ya puedes hallar la generatriz. ¿Te das cuenta? ¿No? Entonces, G por R es igual a 80. Entonces vamos a poner G por 8 es igual a 80. Tú simplificas y G vale 10. Ah, mira, la generatriz vale 10 y el radio vale 8. Genial. Y con eso ya podemos hallar la altura. Porque ya tenemos el radio, ahora nos falta hallar la altura. Mira, tú dibujas el radio así. Ahí está el radio que vale ¿cuánto? 8. Acá pongo 8. Acá está la generatriz que vale ¿cuánto? 10. ¿Y la altura cuánto vale? Utilizas un Pitágoras y vas a hallar la altura, ¿no? Porque la altura sería un cateto, este radio sería otro cateto y la generatriz sería la hipotenusa. Pitágoras, ¿qué dice? La suma de sus catetos elevado al cuadrado, o sea, h al cuadrado más 8 al cuadrado es igual a la hipotenusa, que es 10 al cuadrado. Entonces la altura al cuadrado te quedaría acá 100 menos 64, que sería 36. Y ese es igual a la altura al cuadrado. Esto pasa como raíz y la altura nos va a salir 6. Tenemos la altura, tenemos el radio, podemos hallar el volumen. Entonces el volumen del cono es igual a 1/3 de pi por el radio al cuadrado, o sea 8 al cuadrado, eso es 64, multiplicado por la altura, y la altura es 6. Simplificamos este 3 con este 6, ¿no? Acá sería 1 y acá sería 2. Y 64 por 2 es 128. 128 pi es el volumen del cono. ¿Sí, chicos? Ya, eso pasa en el problema número 5. A ver, pasamos al problema número 6. A ver, ¿qué sucede? Calcula el área de la superficie total de la pirámide cuadrangular regular. ¿Ya? Cuando te dice cuadrangular regular, ¿no? Su base es un cuadrado, ¿sí? Y las aristas, todas las aristas son iguales. ¿Ok, chicos? Ya, su base es un cuadrado. Si es un cuadrilátero, tiene que ser un cuadrado su base, sí o sí, porque te dice que es regular. Si no te dice que es regular, eso podríamos imaginar que fuese un rectángulo, por ejemplo, un rombo, por ejemplo, ¿no? O un paralelogramo, un trapecio, no sé, pero como ya me dice que es regular, tienes que imaginar su base como un cuadrado, porque el cuadrado, todos sus lados y ángulos como son iguales. Entonces, este lado es igual a este lado, es igual a este lado y es igual a este lado. Ya, genial. Ahora, ¿qué más? Mira, como esto es un cuadrado, mi querido alumno, este puntito de acá sería el centro del cuadrado, ¿sí? Y como todo este lado mide 14 metros, es obvio que este lado de acá, ¿sí? Este lado de acá tendría que medir 7 metros. ¿Ya? Y tú dirás, ¿para qué me sirve eso? Por si acaso, estos 7 metros se representa el apotema de la base A. Este 24 que tú ves acá sería la altura. Profesor, no parece la altura, pero eso me indica el problema, porque acá te está diciendo que estamos formando un ángulo de 90 grados. Entonces, 24 metros y 7 metros forman un ángulo de 90 grados. Y este lado de acá, entonces, ¿qué sería? El apotema de la pirámide, este lado de acá. Ese es el apotema de la pirámide. ¿Sí? Ya, ¿y cómo se halla el área total, ¿no? De una pirámide? Entonces tú vas a decir, el área total es igual al área lateral más el área de la base. Así se halla el área total. Entonces el área total es igual. El área lateral, ¿cómo se halla? El semiperímetro multiplicado por el apotema, no te olvides, semiperímetro por el apotema. Más el área de la base es un cuadrado, lado al cuadrado. Y el lado de la base es 14, pues, ¿no? Y así hallamos el área total, mi querido alumno. Ahora, ¿cómo se halla el semiperímetro de la base? Ojo, este es el semiperímetro de la base. Sería la suma de todos los lados dividido entre 2, ¿no? O sea, sería, por ejemplo, 14 más 14 más 14 y más 14. Son 4 lados que tiene la base. Y eso lo divides entre 2. O sea, sería 1, 2, 3, 4, 4 veces 14. Y dividido entre 2. O sea, 14 por 2. ¿Y cuánto es 14 por 2? 28. Ok, chicos, entonces el semiperímetro de la base es 28. Multiplicado por el apotema, ¿no? Y el apotema, mi querido alumno, es esta longitud. ¿Y cómo la vamos a hallar? Con Pitágoras, ¿ya? Este apotema. Ahora tú vas a decir 24 al cuadrado
7 al cuadrado, entonces vamos a poner acá la suma de sus catetos elevado al cuadrado, ¿no? 24 al cuadrado más 7 al cuadrado es igual a la apotema elevado al cuadrado, que es la hipotenusa de ese triángulo. 24 al cuadrado más 7 al cuadrado. A ver, ¿cuánto es 24 por 24? Vamos a ver. 576, ¿no? 576 y más 49, y esto es igual a la apotema elevado al cuadrado. 576 más 49, eso nos va a salir 625, ¿sí? 625, y eso es igual a la apotema al cuadrado. Y el 625 es un número conocido, ¿eh? Porque cuando tú este exponente lo pasas como raíz, te va a quedar 25, y esto es igual a la apotema. Tenemos el apotema y eso lo reemplazas acá. Entonces acá va a ser 28 por 25 más el lado al cuadrado de la base. La base, mi querido alumno, es un cuadrado y su área de la base es lado al cuadrado. Por eso es 14 al cuadrado. ¿Ya? Entonces de esa manera hallamos el área total, mis queridos alumnos. Ahora, ¿cuánto es 14 al cuadrado? Eso es 196. ¿Sí? Entonces me va a quedar 28 por 25, que es 700, más 196, y nos va a salir 896 metros cuadrados. Ese es el área total en el problema número 6, mi querido alumno. ¿Ya, chicos? A ver. Voy a dejar como tarea 6 ejercicios. Van a resolver el problema 15, 16, 17, 18, 19, hasta el número 20.